Masejet Pesachim, la página Kuf Chaf Amud Aleph, estamos en la cuarta línea. Vimos antes, en la página anterior, el nombre de Shmuel, que no solamente cuando hay Korban Pesach no se debe comer nada después de comer el Korban Pesach, sino también cuando no hay Korban Pesach y se come matzah, no se debe comer nada después de la matzah. Ahora la Gemara, otra opinión en la opinión de Shmuel. Dice la Gemara, Marzutra Matnei Achi. Marzutra dice que la sugya fue dicha de esta forma. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, Maftirin Achar Amatzah Afikoman. Según lo que dice Marzutra, entonces Shmuel dijo al revés, que todo lo que no se debe comer es después de Korban Pesach, pero cuando no hay Korban Pesach hay solamente matzah, entonces sí se puede comer después de ella. Dice la Gemara, Neima Mesaile, aparentemente podemos tener un apoyo a esta opinión de la Mishnah de nosotros. Dice la Mishnah, En Maftirin Achar Pesach Afikoman, que no comer nada después del Korban Pesach, Achar Pesach de lo, Aval Achar Matzah Maftirin. Entonces de la Mishnah, como la Mishnah mencionó solamente el Korban Pesach, aparentemente podemos aprender que después de la matzah sí se puede comer algo. Dice la Gemara, no podemos aprender de la Mishnah. ¿Por qué? Lo mi vaya que amar. Podemos decir que la Mishnah dijo lo que dijo de forma de que no tengo que decirte. ¿Qué quiere decir? Lo mi vaya jao matzah de lo nafish tamei. No tengo que decirte que después de la matzah no comas nada porque el sabor de la matzah no es muy fuerte y si comes otra cosa no vas a recordarte el sabor de la matzah. Pero después del Korban Pesach pensaría que no hay ninguna prohibición comer otra cosa porque el sabor del Korban va a quedar de todos modos. Kamashman. Por eso la Mishnah viene a decirte que también después del Korban Pesach no comes nada, pero con más razón después de la matzah no comer nada. Entonces de la Mishnah no tenemos apoyo a la opinión de Shmuel. Meitivei, la Gemara hace una pregunta a la opinión de Shmuel según lo que dice Marzutra. Está escrito Suganin ve'aduvshanin ve'aiskaritin, especies de masas que no se vuelven de ellas pan y no se puede cumplir con ellas la mitzvah de la matzah. Está escrito Adam emalek risomeen, a la persona puede comer en el aseder y llenarse de ellas, ubilvad sheochal kezait matzah ba'acharona, con la condición que al final él coma un kezait de lo que es matzah para cumplir la mitzvah de la matzah. ¿Qué vemos de aquí? Ba'acharona in barishona lo. Vemos que hay que comer la matzah, aparentemente está escrito comer la matzah al final. No está escrito que él puede comer la matzah al principio y después llenarse de otras cosas. Sino que él puede comer de las otras cosas con tal de que finalmente coma matzah. De aquí parece que después de la matzah no se puede comer nada. Dice la Gemara, no, también aquí no es pregunta sobre Shmuel. Lo mi vaya que amar, también aquí está escrito de forma de que no tengo que decirte. ¿Qué quiere decir? Lo mi vaya barishona de ka'achile teavon, no tengo que decirte que si él come matzah al principio está bien porque la matzah lo come cuando tiene apetito y y seguro va a cumplir la mitzvah, entonces obviamente puede comer matzah al principio y después comer otras cosas. Aval ba'ajarona de atile meichla achila gasa e imalo, pero al final, que si después de comer otras cosas pensaría que no se puede hacer, porque entonces finalmente él va a comer la matzah cuando ya está lleno y puede ser que sea achila gasa y ni siquiera cumple la mitzvah. Kamash malan. Por eso había que escribirte que puedes comer la matzah al final, pero obviamente que se puede comer al principio y no había que decirlo. Quiere decir entonces que se puede comer después de la matzah algo y no es pregunta de aquí a la opinión de Shmuel. Y entonces sigue la Gemara. Entonces quedamos que Shmuel hay dos formas de explicarlo. De todos modos sigue la Gemara. Amar Rove, matzah bazman hazeh de oraita umaror de rabanan. Dice Rove, la matzah cuando no hay Korban Pesach sigue siendo una mitzvah de oraita, mientras que el maror es solamente una mitzvah de rabanan. Pregunta la Gemara, umaishna maror, ¿por qué el maror es solamente de rabanan? Dichtiv, porque está escrito en la Torah, al matzot u merorim, comer el Korban Pesach con matzah y maror. Entonces aprendemos de eso, bezman de ika Pesach yesh maror, cuando hay Korban Pesach hay la mitzvah del maror. Bezman de leika Pesach leika maror, mientras que cuando no hay el Korban Pesach entonces no se cumple al matzot u merorim, comer el Korban con matzot u merorim, entonces el maror también se vuelve solamente de Rabanán, que si no hay mitzvah de la Torah de comer maror. Pregunta la Gemara, como esa es la enseñanza, entonces matzah nami, entonces la matzah lo mismo. Haktiv al matzot u merorim, está escrito comer
el Korban Pesaj con matzah o maror. Entonces, cuando hay Korban Pesaj, hay mitzvah de comer matzah. Cuando no hay Korban Pesaj, no hay mitzvah de la Torah de comer matzah. Aparentemente tendría que ser lo mismo. Entonces, como Rove diferencia entre ellos. Dice que hay una división entre ellos, que la matzah sigue siendo de Doraita y el maror solamente de Rabbanán. Dice la Gemara, ¿cuál es la razón? Matzah mi adar bei kra. La matzah, hay otro pasuk que nos enseña que la matzah sí es de Doraita, que está escrito ba'erev tochlu matzot, en la noche de Tetvav, en Leila Seder, la Torah dijo, en esa noche es obligatorio comer matzah. Entonces de ahí aprendemos que, aunque no se cumple al matzot umerurim, comer Pesach sobre con la matzah y el maror, de todos modos, la matzah, ba'erev tochlu matzot, la matzah queda de Oraita. Así es la opinión de Rove. Rav Acha bar Yaakov amar, echad ze veechad ze de Rabbanan. Según Rav Acha bar Yaakov, también la matzah es solamente de Rabbanan. Pregunta la Gemara, ela activ ba'erev tochlu matzot. ¿Qué hace Rav Acha bar Yaakov con el pasuk que dice ba'erev tochlu matzot? ¿Cómo él no aprende de eso que es obligatorio de la Torah comer matzah en Leila Seder? Dice la Gemara, ahi mi ba'elei letameh veshaya bederech rechoka. Rav Acha bar Yaakov explica este pasuk que se refiere al que está impuro o el que estaba lejos de Jerusalén y no hace Korban Pesach en Nisan, que él es el que tiene que comer matzah aunque no hace Korban Pesach, pero todo es cuando hay Korban. De sal que da jamina quebran de Pesach lo achle, y pensarías como ellos, el que estaba impuro, el que estaba lejos de Jerusalén, no va a comer Pesach en ese año, en ese momento, Nisan solamente tal vez va a ser Pesach Sheni, pensarías matzah umaror nami lo nihul, entonces que él en el mes de Nisan no coma matzah umaror tampoco, kamash malan. Eso nos vino el pasuk a enseñar, que ellos tienen que comer matzah, aunque no hacen el Korban Pesach en Nisan. Ahora pregunta la Gemara, Rove, ¿qué hace Rove con la enseñanza con respecto al que estaba impuro, al que estaba lejos? Amar lecha tameh veshaya bederech rechoka lo tzarich kra. Dice Rove, con respecto al que está impuro o lejos, no necesitamos una enseñanza para saber que tienen que comer matzah. ¿Por qué? De lo garei me'arel uben nechar. No son más severos o diferentes al arel, el que no hizo Brit Milá, y el Ben Nechar, el que se comporta como que no reconoce al Kadosh Baruj Hu, Haz Bejalila, que ellos no pueden hacer Korban Pesach, y de todos modos tienen la obligación de comer matzah. De ellos aprendemos que el que estaba impuro o lejos y no hacer Korban Pesach en Nisan, de todos modos tiene la obligación de comer matzah, como está escrito de Tania, Kol Arel lo yochal bo. Está escrito que el arel que no hace Korban Pesach no come en él, en el Korban Pesach, bo y no ojel, aval ojel bematzah umaror. Pero de todos modos tiene que comer matzah umaror. Entonces, así como con respecto al arel, hay la enseñanza que aunque no hace el Korban Pesach, come matzah umaror. De ahí aprendemos que también el tamé y el que estaba lejos tiene que comer matzah umaror, aunque no hace Korban Pesach. Ahora pregunta la Gemara, veida, Rav Acha bar Yaakov, si hay una enseñanza para tamé y de rechoka, entonces, ¿por qué él usa el ba'erev tochlu matzot para ellos? Dice la Gemara, ktiv behai uktiv behai vetzrichei. Dice, la Torah escribió también con respecto a él y también con respecto al tamé beshaya b'derech en particular, y había que escribir los dos. Explica el Rashbam por qué había que escribir los dos, porque no se pueden aprender uno del otro. ¿Por qué? Si se hubiera escrito solamente con respecto al arel, entonces yo pensaría, ¿por qué el arel tiene que comer matzah umaror? Porque él no va a hacer Korban Pesach del todo, no ahora, ni en Pesach Sheni tampoco va a hacer. Entonces es el que tiene que comer matzah umaror, pero el que estaba impuro o el que estaba lejos, que van a hacer Pesach Sheni, entonces no tienen que comer matzah umaror, porque cuando sea Pesach Sheni, entonces comerán también Pesach y también matzah umaror. Entonces había que escribir también el que estaba impuro y el que estaba lejos. Y si hubiera estado escrito en la Torah solamente un pasuk, solamente hubiera estado escrito ba'erev tochlu matzot, y no estaría especificado con respecto a quién se refiere, no como el pasuk que dice arel lo yochal bo, no hubiera estado escrito arel. De todos modos yo hubiera aprendido que ese pasuk habla del arel, no del que estaba impuro o el que estaba lejos, sino del arel. ¿Por qué? Por la misma razón que explicamos antes. Como es más entendible, más probable que él es el que tiene que comer matzot aunque no hace Korban Pesach, pensaría que ba'erev tochlu matzot habla del arel,
y el que está impuro o el que está lejos no tiene que comer matzá, solamente cuando sea Pesach Sheni. Entonces había que escribir dos enseñanzas para incluir a los dos, también al Arel y también al Tameh Beder Bejoká, que tienen que comer matzá maror aunque no hacen Korban Pesach. Pero dice Rabbi Jacob, cuando no hay Korban Pesach, entonces la matzá es solamente de Rabbanán para todo el mundo. Entonces es la mejor entre Rove y Rabbi Jacob. Dice la Gemara, Tania Kevatei de Rove. Hay una braita como la opinión de Rove. Dice la braita, Sheshet Yamim Tochal Matzot, Ubayom Ashvi Atzeret la Hashem Elokeja. El pasuk dice 6 días comer matzá, y el séptimo día es un día de Yom Tov de Atzeret para Hashem. Para que decir, es prohibido hacer melajá. Ahora, ¿cuál aprende la Gemara de eso? Mashvi y Reshut, Af Sheshet Yamim Reshut. Así como el séptimo día de este pasuk aprendemos que no es obligatorio comer en el matzot, también todos los 6 días de antes tampoco es obligatorio comer matzot, porque está escrito en el pasuk, 6 días comerás matzah y el séptimo día otra cosa. Entonces aprendemos de eso, que el séptimo día no es obligatorio comer matzah. De eso aprendemos también para los 6 días anteriores. Maitame, ¿cuál es la razón? Porque es algo que estaba en la generalidad, porque dice Rashbam, hay otro pasuk, hay un pasuk que dice Shivat Yamim Tochal Matzot, hay un pasuk que incluyó el séptimo día con los otros 6 días, diciendo que hay que comer en ellos matzah. Entonces el séptimo día ya estaba incluido con los 6 juntos, Veyatza min haklal lelamed, y salió de la totalidad, de la generalidad, del klal, donde está escrito todos los 7 días juntos, y salió para enseñarte que él no es obligatorio comer en ese día matzot. Y entonces tenemos una regla, que todo lo que estaba baklal y salió del klal, lo lelamed al atzmo yatzá, no salió solamente para enseñar con respecto a él mismo, el lelamed al klal kulo yatzá, salió para enseñar a todo el klal. Ese es uno de los 13 midot que se aprende la Torah de ellas. Entonces, el séptimo día estaba junto con los 6 días. Y la Torah después, en otro pasuk, viene y lo separa. Dice 6 días y 7 días. El séptimo día no es obligatorio comer matzot. De eso aprendemos, no solamente el séptimo día no es obligatorio comer matzot, sino todos los 6 días anteriores tampoco es obligatorio comer matzot. Dice, sigue la braita, dice, Yahol aflaila arishon reshut. Pensarías entonces que también la primera noche de Pesach no es obligatorio comer matzah. Talmud Lomar, eso viene en la Torah, dice al matzot umeorim yochlu, que hay que comer con el Korban Pesach matzah y maror. Entonces, con respecto a la noche primera, aunque los 7 días no es obligatorio, la noche primera sí es obligatorio comer matzah. En Liela Bezman Shebeit HaMikdash Kayam, pero de aquí solo aprendí con respecto al tiempo que hay Beit Mikdash. Bezman Shen Beit HaMikdash Kayam Minain, de donde sé que en la noche primera de Pesach es obligatorio comer matzah también cuando no hay Beit Mikdash. Talmud Lomar, eso viene el pasuk, que Robe mismo lo mencionó antes, Ba'erev tachlu matzot, hakatuv keba'o chovah. La Torah dijo que en la noche primera de Pesach es obligatorio comer matzah también cuando no hay Beit Mikdash, como la opinión de Robe. Y hasta aquí Kuf Chaf Amud Aleph.